Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniera. Nosotros somos del grupo 2 y nos ha tocado la exposición acerca del proceso biotecnológico industrial para la obtención de biogás mediante la fermentación anaeróbica del estiércol. Biogás, cambiando residuos contaminantes por energía limpia y sustentable. Una vaca o un cerdo pueden llegar a producir alrededor de 45 kilos de estiércol y orina al día. Esta cantidad de desechos atrae roedores, moscas y malos olores que afectan a la comunidad, generan molestias y hasta pueden provocar multas y clausuras. ¿Sabías que con el biogás puedes lograr un manejo responsable y eficiente de los residuos y además obtener una ganancia adicional del proceso? El biogás se obtiene de la digestión anaeróbica del estiércol de los animales o de residuos agrícolas. Un biodigestor recibe los purines, los procesa mediante bacterias que descomponen los desechos y generan metano. 36 vacas pueden generar 180 kWh al mes, energía suficiente para abastecer el consumo eléctrico mensual de una casa, energía que se adapta según el tamaño del plantel, grande, mediano o pequeño. El biogás producido puede ser utilizado para generar electricidad o calor para los procesos de producción de la empresa, transformando los contaminantes en energía sustentable. Los residuos de la producción de biogás, llamados digestato, son un excelente fertilizante que puede ser aplicado en las praderas, mejorando su crecimiento y sin olores. El resultado, planteles limpios, una comunidad a salvo de contaminación y ahorros o ingresos extra para la empresa. Cámbiate la producción limpia, la eficiencia energética y las energías renovables. El biogás se produce en un proceso biológico, en ausencia de oxígeno. Anaeróbico significa sin oxígeno. La materia orgánica se descompone formando una mezcla de gases conocida como biogás. Ese proceso se encuentra ampliamente en la naturaleza y ocurre, por ejemplo, en los páramos o en el fondo de los lagos en pozos de lodo líquido y en el rumen de las rumiantes. La materia orgánica se convierte casi enteramente en biogás gracias a la acción de una gama de distintos microorganismos. También se genera energía, calor y nueva biomasa. La mezcla de gases resultantes consiste principalmente de metano, de 50 a 75 de volumen, y de dióxido de carbono de 25 a 50% en volumen. El biogás también contiene pequeñas cantidades de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, amoníaco y otras gases trazas. La composición del gas está determinada esencialmente por los sustratos, la fermentación, que viene a ser la digestión. El estiércol como fuente de extracción de biogás, ¿qué es? Es una mezcla de heces de los animales con los orines y la cama. El estiércol es aquel material que puede ser manejado y almacenado como sólido, mientras que los purines lo son como líquidos. El estiércol, además de contener heces y orines, puede estar compuesto por muchos elementos, como son las camas, generalmente paja, pero también a veces contienen serrín, virutas de madera, papel periódico o productos químicos. También suele incluir restos de los alimentos del ganado, así como agua procedente de los bebederos, de la limpieza de los establos o de lluvia, y todo tipo de materiales que pueden entrar en un establo. ¿Qué es el biogás? El biogás es una mezcla gaseosa formada principalmente de metano y dióxido de carbono, pero también contiene diversas impurezas. La composición del biogás depende del material digerido y del funcionamiento del proceso. Cuando el biogás tiene un contenido metano superior al 45%, es inflamable. Proceso de obtención de biogás. La obtención de biogás se da por medio de una fermentación anaeróbica, la cual es un proceso por el cual la materia orgánica inicial es catabolizada y descompuesta en ausencia de oxígeno, mediante microorganismos anaerobios, como son las bacterias. La mayor parte de compuestos que sufren este proceso originan alcoholes. Entonces estamos hablando de una fermentación de tipo metanogénica.
Etapas de la fermentación metanogénica. La digestión anaeróbica es un proceso muy complejo, tanto por el número de reacciones bioquímicas que tienen lugar como por la cantidad de microorganismos involucrados en ellas. De hecho, muchas de estas reacciones ocurren de forma simultánea. Los estudios bioquímicos y microbiológicos realizados hasta ahora dividen el proceso de descomposición anaeróbica en 4 fases o etapas, las cuales son hidrólisis, etapa fermentativa o acidogénica, etapa acetogénica y etapa metanogénica. Los parámetros de pH y de temperatura se deben tomar en cuenta. Para esto se divide en las distintas fases. Para el valor de pH en la fase 1 y 2, el pH oscila entre 5.2 y 6.3. Para las fases 3 y 4 están entre 6.7 y 7.5. De igual manera, la temperatura para las fases 1 y 2 oscila entre los 25.35 grados Celsius, mientras que para las etapas 3 y 4 su rango es de los 35 a los 60 grados Celsius. La hidrólisis. Durante la primera etapa, los compuestos complejos del material inicial, como los carbohidratos, proteínas y grasas, se dividen en compuestos orgánicos más simples, por ejemplo en aminoácidos, azúcares y ácidos grasos. Las bacterias hidrolíticas que participan en esta etapa liberan enzimas que descomponen el material por medios bioquímicos. La velocidad de descomposición durante la etapa de la hidrólisis depende de la naturaleza del sustrato. La transformación de celulosa y hemicelulosa generalmente es más lenta que la descomposición de proteínas. La hidrólisis es la conversión de polímeros en sus respectivos monómeros. Para llevar a cabo la biodegradación, ciertos microorganismos secretan diferentes tipos de enzimas, llamadas enzimas extracelulares, que cortan moléculas grandes en pedazos más pequeños. Los microorganismos que rompen diferentes azúcares son llamados sacarolíticos, mientras que los que rompen proteínas son llamados proteolíticos. Etapa fermentativa o acidogénica. La segunda etapa, controlada por bacterias, consiste en la transformación de los compuestos formados en la primera etapa en otros compuestos de peso molecular intermedio, como dióxido de carbono, hidrógeno, ácidos y alcoholes alifáticos, metilamina, amoníaco y sulfúrico. Esa etapa se denomina acidogénesis. Etapa acetogénica. En la etapa acetogénica, los ácidos y alcoholes que provienen de la acidogénesis se ven transformados por la acción de bacterias en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. Etapa metanogénica. La metanogénesis es la etapa final de generación de biogás, sobre todo el ácido acético, pero también el hidrógeno y el dióxido de carbono. Se convierten en metanol por medio de arqueas metanogénicas estrictamente anaeróbicas. Análisis experimental. Para la producción y aplicación de biogás se debe conocer que la degradación bacteriana de materia orgánica bajo condiciones anaerobias produce una mezcla gaseosa conocida como biogás, que tiene aproximadamente un 50 a 70% de metano y un 30 a 50% de dióxido de carbono. Puede contener también trazas de otros gases como son sulfuro de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y monóxido de carbono. Con esto se obtiene un biogás que contiene un valor calórico de aproximadamente 19 a 22 megajoules por metro cúbico. Para obtener un gas de mayor calidad, con el valor calórico de 37 megajoules por metro cúbico, como el del metano, es necesario remover los gases contaminantes como el dióxido de carbono y las trazas de otros gases. En el proceso anaerobio, la producción de metano está en función de la cantidad de materia orgánica disponible para la degradación anaerobia.
El metano es un poco soluble, de manera que no es probable que existan pérdidas por solubilización del gas en la fase líquida. Y la combustión del metano requiere de 2 moles de oxígeno para ser transformados completamente en CO2, y de acuerdo con la siguiente reacción, que es metano más 2 moléculas de oxígeno, produce CO2 más 2 moléculas de agua. A partir de esta ecuación se deduce estequiométricamente que para la combustión de 1 kilogramo de metano se requerirá de 4 kilogramos de oxígeno, de acuerdo con la bibliografía. Para producir 0,35 metros cúbicos de metano es necesario estabilizar 1 kilogramo de materia orgánica en términos de demanda química de oxígeno. Realizando un simple cálculo con la ecuación de gases ideales y asumiendo condiciones normales de presión y temperatura, sabemos que 0,35 metros cúbicos de metano corresponden a 4 kilogramos de metano. Por lo tanto, es posible llegar a la relación de que 1 kilogramo de DQO estabilizará anaeróbicamente, produzca 0,35 metros cúbicos de metano. Los modos de operación de biodigestores. Para llevar a cabo un proceso industrial de digestión se puede diferenciar entre 2 tipos de reactores. Un tipo de reactor es el que se utiliza para la siembra y cultiva de microorganismos, y el otro tipo de reactor es el que se utiliza para llevar a cabo el proceso de digestión de producción continua. Para el cultivo de los microorganismos que se utilizan en la digestión es necesario tener un reactor especializado, donde se llevan a cabo las reacciones de degradación. En el reactor de producción continua se coloca el inóculo para que se lleve a cabo la producción deseada. Y como se detalla a continuación, los modos de operación más importantes son la operación discontinua, que es aquel en el que un reactor tipo batch tiene un funcionamiento por lotes, donde el reactor es descargado a su nivel máximo de operación. Se cierra y se lleva a cabo la digestión anaeróbica durante el tiempo que se requiera, y la principal característica del reactor batch es que no existe una transferencia de masa durante el proceso. Es decir, los reactores son introducidos al inicio de la operación y los productos son extraídos al final de la digestión. También tenemos el flujo continuo. En el flujo continuo se busca llegar al estado estacionario mediante el control de las condiciones de operación, que son la concentración de sustrato, el pH y la temperatura. Para alcanzar el estado estacionario es posible operar bajo 2 tipos de condiciones: los quimiostáticos y los turbidostáticos. La operación quimiostática se refiere al ajuste del caudal de alimentación al digestor a un valor apropiado y constante. Con este ajuste se busca llegar a las concentraciones de microorganismos, sustratos y producción bioquímica, a los niveles naturales propios de los microorganismos. Y la operación turboestática requiere de un análisis experimental de la turbidez, que está relacionado con la concentración microbiana, que con este análisis es posible controlar el caudal del digestor. El tercero es un flujo de mezcla completa. El biodigestor de tipo CSTR, sus siglas en inglés, se las considera de alta productividad, ya que los controles de temperatura y pH son generalmente automatizados, permitiendo así un manejo eficaz de los parámetros operacionales dentro de los rangos óptimos para la biodigestión. Debido a su alta eficacia, las cargas continuas que soportan este tipo de reactores pueden variar de 1,6 kilogramos de QO por metro cúbico día a 8 kilogramos de QO por metro cúbico por día, y con de residencia menores a 15 días, con la posibilidad de que puedan llegar a ser hasta de horas. Finalmente tenemos el de flujo en pistón. En el flujo de pistón, el afluente es introducido en un extremo longitudinal del digestor y el afluente es extraído del otro extremo. No existe mezclado interno en este proceso, sino que los reactivos y microorganismos son sometidos a distintas condiciones a lo largo del reactor. Y en el flujo pistón de la digestión ocurre a lo largo del reactor en el transcurso del inicio hasta el final. La concentración y composición bacteriana varía a lo largo del reactor. Ya, resultados de discusión. En base a la teoría y a un experimento elaborado, el volumen que debería obtenerse serían aproximadamente 4.000 mililitros a partir de 200 gramos de estiércol, en un periodo de 46 días a una temperatura promedio de
de 35 grados centígrados. Como podemos ver en la fórmula que está planteada ahí, que es 200 gramos por 200.000 mililitros sobre 10.000 gramos, que me da aproximadamente el valor que se desea obtener. Ya. A raíz de un experimento se muestra que a partir de 200 gramos de estiércol y 320 gramos de azúcar morena, se obtuvieron 318 mililitros de biogás en un periodo de 22 días y a una temperatura media de 14 grados centígrados. Cabe especificar que la adición de azúcar, esta no influye en el producto de la reacción. Ya, los datos obtenidos por días se midieron los volúmenes de gas desplazados. Ya, como podemos ver en la tabla de tiempo y volumen. También podemos observar la gráfica del volumen desplazado del gas combustible. ¿Cómo variaría el volumen en función del tiempo? Ya. Se observa una diferencia entre resultados teóricos y experimentales debido a que el experimento realizado difiere en ciertos factores como la temperatura, contenido extra de azúcar morena y tiempo de reacción. Las influencias de estos provocaron menor rendimiento de la obtención de biogás, ya que la temperatura aplicada fue de 64 grados centígrados por la inmersión del frasco en baño María durante 15 minutos. Los controles restantes mantuvieron una temperatura promedio de 14 grados centígrados. Ya, la cantidad extra de azúcar morena se añadió al recipiente con esterquio con el fin de acelerar el proceso de fermentación, que también contribuyó a la variación del tiempo para la obtención del gas. Muchas gracias.